Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como es el concepto de las obligaciones y además los antecedentes Pero históricos no lo de vamos estas a hablar mismas, es decir, desde cómo un se punto de denominaban estas vista obligaciones ordinario. en el derecho Vamos a romano. realizar una actividad y es la siguiente. Tenemos varios conceptos de diferentes autores eruditos del derecho, muy conocedores del derecho y reconocidos tratadistas. Pero en esta oportunidad no vamos a aprendernos los conceptos así por así. Lo que vamos es a desentrañarlos, a identificar los posibles errores que estos pueden tener y los argumentos positivos que también nos pueden dar estos mismos autores. Entonces vamos a iniciar con el concepto de Enneserus y Lehmann, que la han definido así. La obligación es el derecho de crédito. Y aquí enseguida vamos a subrayar y a comenzar a criticar. ¿Por qué no podemos decir que la obligación es el derecho de crédito? Porque aquí estamos indicando que es única y exclusivamente los derechos crediticios los que tendrían obligaciones, dejando por fuera los otros tipos de derechos como los derechos reales, donde tenemos el usufructo, la propiedad, la servidumbre, la prenda, la hipoteca y algunos otros más donde también se generan obligaciones. Es decir, aquí cuando dicen que la obligación es el derecho de crédito, están dejando por fuera una parte fundamental de las obligaciones que también atañen a los derechos reales. Continuamos. Dice que es el derecho de crédito, es el que compete a una persona. Aquí vamos a subrayar la parte persona. ¿Por qué? Si son personas jurídicas o naturales, sí. Pero resulta que las partes de una obligación que pueden ser acreedor y deudor pueden pertenecer a una sola persona, pero también pueden ser no singulares sino plurales, es decir, la parte acreedora puede tener varias personas o la parte deudora puede tener varias personas. Les pongo un ejemplo para que tengan mayor claridad. Resulta que yo le vendí una moto a Juan y a Julia. Ambos me quedaron debiendo del mismo negocio jurídico, eso sí, ambos me quedaron debiendo porque se los vendí a ellos dos, son hermanos, y ambos me quedaron debiendo 2 millones de pesos del mismo negocio jurídico. En este caso, en un mismo negocio jurídico, hay un acreedor que soy yo y dos deudores que fueron los que me compraron la moto y me quedaron debiendo. Puede ocurrir lo siguiente. Resulta que yo le voy a comprar un edificio a unos hermanos o a una sociedad. Son 3, 4 personas. Yo no les pagué la totalidad del valor del edificio. Les estoy debiendo en el mismo negocio jurídico 40 millones de pesos a 5 personas. Ahí hay pluralidad de acreedores. Hay varios acreedores y en el caso mío un solo deudor. Entonces, por eso consideramos que el término persona es inadecuado porque persona habla de manera singular y las partes de la obligación que pueden ser deudor o acreedor pueden estar compuestas por varias personas, es decir, de manera plural. Continuamos. Aquí fíjense que sigue el acreedor contra otra persona. Aquí habla de la palabra determinada. ¿Por qué lo subrayamos? Cuando hablamos de persona determinada en obligaciones, significa que conocemos ya sea o al deudor o al acreedor. No siempre en una obligación se conoce la parte deudora o la parte acreedora. Pues en un inicio de pronto sí, si yo voy a hacer en un negocio jurídico, lo hago con una persona y sé de quién se trata de manera general, porque tengo que saber mínimo su nombre y su identificación para el contrato. Perfecto. Pero resulta que pueden pasar cosas donde ya va a cambiar a una persona indeterminada. Ejemplo, yo le presté 20 millones de pesos al señor Juan.
Yo soy la acreedora, el señor Juan es el deudor. Somos personas determinadas porque nos conocíamos entre sí. Pero resulta que el señor Juan se muere y yo no conozco a los herederos. Él dejó una herencia, dejó una casa, dejó unos bienes y yo tengo que demandar en este caso por el cumplimiento de la obligación a personas indeterminadas, personas que yo no conozco. Simplemente sé que son los herederos del señor Juan, que era mi deudor, ¿cierto? Entonces, en este caso, no son personas determinadas las que tienen la obligación, sino personas indeterminadas. Puede pasar al contrario. Resulta que yo soy la deudora y el que muere es el acreedor, ¿cierto? Entonces aquí los herederos del acreedor me van a demandar a mí porque yo soy la que debía el dinero, ¿cierto? Yo no conozco a esas personas, ni esas personas tampoco me conocen a mí. Simplemente sabían que tenía una obligación con su padre en este caso. Continuamos. Ahora vamos a leer todo para que vamos mirando el concepto. Derecho de crédito es el que compete a una persona, el acreedor, contra otra persona determinada, el deudor, para la satisfacción de un interés digno de protección que tiene el primero, es decir, el acreedor. Esto es un punto muy válido que tiene este autor. ¿Y qué significa la satisfacción de un interés digno de protección que tiene el primero? Que el Estado protege los intereses de quién, del acreedor. ¿Cómo protege los intereses del acreedor? Dándole la opción, dándole la oportunidad de que exija su obligación. ¿Y cómo puedo exigir un acreedor una obligación? De manera sencilla, acude ante un juez y, lógicamente, a través de un abogado, y este juez, por medio de una demanda, va a obligar a ese deudor a pagar. ¿Cómo lo obliga? ¿Metiéndolo en la cárcel? No. Puede embargarle sus bienes y con ese embargo de los bienes se cumple la obligación. Continuamos. Pérez, citando a Colin y Capitan, la consideran. ¿Qué consideran? La obligación. Estamos hablando del término de obligación. Como una necesidad jurídica. Cuando hablemos del concepto de obligaciones en el derecho romano, sabemos que nace esta necesidad jurídica del derecho romano. ¿Por qué? Porque anteriormente sí que era una necesidad pagar. ¿En qué sentido? Si en el derecho romano tú no pagabas, a ti o te acababan con tu vida o literalmente te esclavizaban. Entonces, para evitar que te esclavizaran, tú sencillamente necesitabas pagar. Pero realmente hoy en día no hablamos de una necesidad, sino más bien de un deber. ¿Sí? No es una necesidad. Yo no digo, ay, necesito pagarle a Pedro. Yo, miércoles, tengo que pagarle a Pedro. Debo pagarle a Pedro. Estoy obligado, estoy constreñido a pagarle a Pedro. Pero realmente no lo vemos como una necesidad. Las necesidades en nuestro medio no es algo porque me obliguen, sino realmente porque lo necesito, como respirar, ¿cierto? Yo necesito respirar. Bien, continuamos. Dice entonces, como una necesidad jurídica por el efecto por el cual una persona, ya persona sabemos que no sería el concepto persona, sino parte, en el cual una persona está sujeta respecto a otra, a una prestación. Aquí es un aspecto positivo, porque realmente en las obligaciones se dan unas prestaciones. Aquí nos habla de ya sea positiva o ya negativa, es decir, un hecho o una abstención. Aquí se están limitando las prestaciones simplemente a la prestación de hacer o de no hacer, dejando por fuera la prestación de dar y otra que vamos a ver también más adelante. Repito, entonces aquí, ¿qué vamos a criticar, por decirlo de alguna manera? En primer lugar, no es una necesidad jurídica, aquí no es persona, sino sería parte. La prestación sí está muy bien, pero en las prestaciones nos faltan
otro tipo de prestaciones. Aquí nada más hablamos de la obligación, de la prestación, perdón, de hacer o no hacer, dejando por fuera la de dar y otra prestación que vamos a ver más adelante. Continuamos. Nos dice Pérez que es un vínculo jurídico. Este es muy importante, realmente es un vínculo jurídico. Es un vínculo jurídico donde se une el deudor y el acreedor. Y es jurídico porque nace de la normatividad, que coloca a una persona determinada. Y aquí sabemos que no es persona determinada, simplemente una parte, ¿cierto? Ni persona ni determinada, sino que coloca una parte. En relación con otra también determinada. Esta también puede ser indeterminada, entonces simplemente la eliminamos. En la necesidad, otra vez aquí nos hablan de necesidad como si estuviéramos en el derecho romano. De dar, hacer o no hacer. Aquí aparece dar. Muy bien, ¿cierto? Más adelante miramos qué son cada una de estas prestaciones. No nos habla de permitir, de una prestación que vamos a ver más adelante. O más sencillamente como el derecho a exigir de otro determinada prestación. Aquí esta persona nos está reduciendo el concepto a el derecho a exigir de otro determinada prestación. Aquí vamos a hacer un paréntesis muy grande porque aquí esta persona se está refiriendo a la acción que tiene el acreedor en contra del deudor. No se está refiriendo, por un lado, al deber que tiene el deudor de cumplir con esa obligación. Aquí solamente lo limita a el derecho, a esa acción que puede proceder o que puede tener el acreedor. Entonces, aquí, por eso lo subrayamos. ¿Por qué? Porque cuando nos habla del derecho a exigir de otro determinada prestación, se está refiriendo única y exclusivamente a la acción, ¿cierto? Dejando por fuera una parte fundamental del concepto de obligaciones que viene siendo precisamente ese deber del cumplimiento de la obligación. Aquí solo se refiere a la acción. Continuamos. Me voy a permitir aquí dar mi concepto personal. No es cuadriculado, no tienen que acogerlo específicamente, ustedes también pueden criticarlo. La obligación es el vínculo, es un vínculo jurídico entre dos partes. Por un lado, una de ellas está comprometida al cumplimiento de una prestación, que puede ser de dar, hacer, no hacer o permitir. Esta permitir es nueva y más adelante vamos a explicarla. Y por otro lado, la otra parte tiene la facultad jurídica de exigir el cumplimiento de esa prestación. Aquí nos referimos no solamente, ¿cierto?, a el compromiso que tiene una persona de cumplir la prestación, sino también la acción que tiene el acreedor de exigirlo, ¿cierto? La facultad jurídica de exigir el cumplimiento de esta prestación. Cuando hablamos de un vínculo jurídico, es ese lazo que une al acreedor y al deudor. Hablamos de partes y no de personas, ¿cierto? Y no hablamos ni de determinadas ni de indeterminadas, simplemente las dejamos de manera general. Entonces, este viene siendo mi concepto personal. Espero que ustedes también lo analicen detalladamente. Vamos a mirar ahora un poco lo que son las prestaciones. Tenemos ejemplos, pero más que el ejemplo quiero explicarles de qué se trata. La prestación de dar es la prestación de entregar, pero no entregar solamente físicamente algo, también hablamos de la transmisión de la propiedad. Si yo le compro a Pedro un carro, Pedro tiene que entregarme el carro, ¿cierto? Perfecto. Pero no solamente tiene que entregármelo, tiene que traspasarme la propiedad para que realmente se cumpla esa obligación. Se tiene que dar la tradición, no solamente la entrega física de la cosa, sino que también me lo entrega con el ánimo de que yo
pueda ser ahora la propietaria. Entonces de eso se trata la prestación de dar. Tenemos aquí ejemplo, entregar dinero, caballos, computador o cualquier otro bien. Obligación de hacer significa de ejecutar una acción realmente. Aquí tenemos que tener en cuenta que estas obligaciones de hacer no se pueden confundir con las obligaciones laborales. Voy a poner un ejemplo para que les quede claro. Si yo tengo un chofer, tengo un carro en mi casa y tengo un chofer y ese chofer transporta a mi hija del colegio a la casa y de la casa al colegio, esa es una obligación laboral porque es mi chofer, no tiene nada que ver con el área civil. Pero si yo contrato a un señor que tiene un carro y él me lleva a mi hija diariamente del colegio a la casa y de la casa al colegio, aquí sí estamos en una obligación de hacer civil. ¿Por qué? Porque el contrato es civil, no es laboral. Entonces, varios ejemplos de esta obligación de hacer, por ejemplo, es realizar unos muebles. Cuando yo voy a San Pues y me gustan un tipo de mueble, les digo, mire, hágame por favor este modelo de mueble. Y les pago un dinero, hacemos un contrato con una obligación de hacer. Yo estoy obligada a pagar, a dar dinero, y ellos están obligados a realizarme esos muebles. Realizar una obra de arte, pintar unas rejas, ¿cierto? Yo contrato a una persona para que me pinte unas rejas sin que eso sea específicamente un contrato laboral. Por ejemplo, en esta época de política, yo contrato a alguien para que me haga publicidad para un candidato lanzado a la alcaldía, cualquiera de ellos, ¿cierto? Entonces esa es una prestación de hacer. De no hacer es una abstención, es una prohibición. Yo me puedo obligar a no hacer algo, ya sea a través de un contrato o a través de algunos derechos como el derecho real de servidumbre que vamos a mirar. Ejemplo, no sembrar ni construir donde está ubicada una servidumbre de paso. Si una persona pasa para llegar a su finca, pasa por la mía, yo no puedo obstaculizarle el paso de él sembrando o construyendo algo precisamente por el paso o por la servidumbre. Tengo una prohibición, es una obligación de no hacer. Permitir. Esta es una prestación nueva, no está en los libros normalmente, ni en los códigos, ni en los tratados. ¿Pero por qué lo coloco? Porque algunas veces no estamos obligados ni a dar, ni a hacer, ni no hacer, sino simplemente a permitir que otra persona haga. Eso es totalmente diferente a dar, hacer o no hacer. Ejemplo, en el arrendamiento. Si yo tengo una casa y se la arriendo a otra persona, yo soy el arrendador, la otra persona es el arrendatario. Yo como arrendador estoy obligada a conceder el goce de la cosa, en este caso de la vivienda, ¿cierto? Tengo que permitir que la otra persona viva en la casa. Yo no le estoy dando, no le estoy entregando porque yo no le estoy traspasando la propiedad. No estoy obligada directamente a hacer, ni tengo un compromiso general de no hacer. Es más bien una concesión. Permito que esa persona haga algo. Bien, entonces espero que le haya quedado claro la parte esta de las prestaciones. Esta actividad la tienen que hacer ustedes, yo se las voy a pasar por Esplavia y es que ustedes tienen que indicarme, por ejemplo, cuál es la prestación a la cual está obligada el comprador, cuál es la prestación a la cual está obligada el vendedor, si es dar, hacer, no hacer o permitir. Lo mismo el arrendatario y el arrendador, ya de esta hablamos un poquito en la diapositiva anterior. El nudo propietario en el usufructo, ¿será que este está obligado a dar, hacer, no hacer o permitir? El sujeto pasivo de la servidumbre de paso. También tienen que decirme si la obligación es de dar, hacer, no hacer o permitir. Además, una persona que se obligue con otra en un contrato de arrendamiento a no colocar una droguería en un local comercial. Por otro lado, tenemos las obligaciones del derecho romano. ¿Cómo eran las obligaciones en el derecho romano? Por lógica, aquí aparece nuestro querido latín. Vamos a mirar cuál era el concepto en latín de la obligación.
Obligatio est iuris vinculum quo necessitate astringimur alicuius solvendae, rei secundum nostrae civitatis jura. Es decir, la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad. Fíjense que de aquí nace el conceptico que tenemos por aquí, la necesidad de pagar, ¿cierto? Y aquí nos habla conforme a las leyes de nuestra ciudad, porque recuerden que en algún tiempo en el derecho romano solamente era para los nacidos en Roma. Entonces ellos eran específicos en este aspecto. Miremos qué dice el iuris vinculum. ¿Qué será esto? Esto nos indica el lazo, la unión, ¿cierto? Que debe existir entre los dos sujetos que son el acreedor y el deudor. No puede faltar ninguno de los dos. No puede haber deudor sin acreedor o viceversa. Este es un vínculo de carácter jurídico, no es de carácter sentimental, no es de carácter ético, moral, es específicamente jurídico. Quo necessitati astringimur. Esto se refiere a que toda persona está sujeta a una obligación pese a la necesidad de cumplirla. Es la necesidad de cumplirla que más bien es cuando te constriñen al cumplimiento de esta necesidad, de esta obligación, ¿cierto? Es el constreñimiento. En este caso, ese constreñimiento es de carácter jurídico que viene a establecer un vínculo de dependencia del deudor hacia el acreedor. También tenemos alicuius solvendae rei. Aquí esto se refiere a la persona a cuyo favor se constituye el vínculo jurídico, el sujeto activo del vínculo, que en este caso es el acreedor. Y solvendae significa el hecho de solventar, ¿cierto? Satisfacer el objeto de la obligación. De ahí tenemos el término solutio, que es solucionar el pago, designaba lo que es el pago. Por eso se habla de solución o pago efectivo. Tenemos también secundum nostrae civitatis iura. En esta parte, lo que se da a entender es que las obligaciones en un principio eran sancionadas tan solo por el derecho de los ciudadanos romanos, como ya les había hablado, llamado el derecho quiritario, en contraposición al ius gentium, que era el derecho de los ciudadanos, aun cuando más tarde vinieron a generalizarse los principios sobre la materia, extendiéndose a todas las personas como tal. Bien, aquí ya habíamos hablado o vamos a hablar en clases más bien la importancia de las obligaciones, que se refiere a por qué nosotros tenemos que estudiar las obligaciones como estudiantes o como conocedores o investigadores del derecho. Aquí tenemos una imagen que las obligaciones son para todas las personas, nadie está exento de manera general de las obligaciones, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es la importancia de estas mismas. Aquí nos encontramos con la bibliografía, las referencias bibliográficas. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosita, pues podemos continuar o seguir hablando de esta misma temática. Muchas gracias.